Uno de los sistemas más frecuentemente utilizados, fundamentalmente en aeronaves de pequeño porte, son los sistemas de vacío. El sistema de vacío es generado, esa corriente de vacío, por diversos métodos. Uno de ellos es con un tubo Venturi colocado en el exterior del aeroplano, como en esta configuración que se muestra, de acuerdo al principio de Bernoulli o conservación de la energía. Todo punto de alta velocidad es un punto de baja presión. Por lo tanto, el tubo Venturi tiene un diseño tal que permite que el aire se acelere generando succión o baja presión. Esa succión está conectada a una línea en donde, en primer lugar, hay un indicador de succión que en la cabina le permite al piloto monitorear el adecuado nivel de esa línea de succión, y esa línea de succión produce la succión necesaria para el funcionamiento de diversos sistemas giroscópicos, como el girocompás, el horizonte artificial y el indicador de giro y ladeo. Cualquier elemento giroscópico, se utiliza succión en vez de presión para eliminar o minimizar la contaminación del aire. Otro método alternativo para generar esa succión de mayor precisión y estabilidad que el que proporciona el sistema Venturi es contar con una bomba eléctrica de succión, con lo cual se succiona aire desde el exterior a través de un filtro de aire para minimizar la contaminación. Esa línea de succión nuevamente alimenta un indicador de succión que da indicación del desempeño del sistema, y los diversos sistemas, en este caso solamente el horizonte artificial y el girocompás, pero lo mismo cualquier otro sistema instrumental alimentado por succión. Hay sistemas un poquito más complejos que también incorporan una válvula de alivio, y obviamente la bomba que produce esa succión es generalmente una bomba eléctrica, y que como resultado de producir esa succión la expele al exterior por medio de un venteo, luego de haber mantenido succión en esa línea en forma constante. Otros sistemas con que las aeronaves pueden o no contar, y de diferente complejidad respecto a cada una de los respectivos tipos de aeronaves en lo que pueda estar aplicado, es el sistema de alarma de pérdida o de stall. Desde el menos complejo, que es lo más parecido a un silbato de referí o de carnaval, pero que en vez de donde se sopla, produzca el ruido, el sonido por succión. Hay una pequeña abertura en el borde de ataque de la aeronave, que cuando el aeroplano se acerca al ángulo de ataque crítico, como vamos a ver posteriormente en aerodinámica, produce una succión que hace sonar una corneta, que hay aviones que en el interior de la cabina ya solamente se percibe ese sonido, y hay otros que cuentan con un amplificador de ese sonido para asegurar que se lo escuche. La configuración más común en aviones de escuela, entrenamiento y recreación es que ya cuentan con un sistema eléctrico. En el borde de ataque hay una pequeña aletita que debe ser observada y verificada en cada inspección prevuelo, que cuando el aeroplano está por alcanzar el ángulo de ataque crítico o la inminencia de la pérdida de sustentación, esa aleta se mueve, se levanta de tal manera que cierra un circuito eléctrico y hace sonar una chicharra, una alarma en cabina.
En aeroplanos más complejos ya se cuenta con un sensor de ángulo de ataque que cuando el ángulo de ataque se acerca al crítico dispara la alarma de pérdida de generalmente una luz roja de Stoll, y en algunos aeroplanos cuentan con un sistema de stick shaker, de vibración en el comando cuando hay inminencia de la pérdida, y otros además cuentan con un stick pusher que además de la vibración, cuando ya se está más cerca, más inminente es la pérdida, se produce automáticamente una presión hacia adelante, de nariz abajo en el comando, de aproximadamente 80 libras de presión para reducir, bajar la nariz y reducir inmediatamente el ángulo de ataque. El sistema pitot estático funciona de una manera tal que mientras el aeroplano se desliza contra una corriente de aire que representa su viento relativo, se coloca fuera del aeroplano, igual que el tubo Venturi, un tubo pitot, una sonda de presión total, porque el total de la presión que el aeroplano embiste en su movimiento se ingresa en un orificio por el tubo pitot, generando una corriente de presión total, una línea de presión total que va directa al velocímetro. Por otro lado, y en forma totalmente independiente, hay una o más de unas sondas estáticas que ya no toman presión total, como la que está enfrentada al viento relativo, sino que al estar ubicadas en los costados de la aeronave, en lugares donde hay muy breve, casi nula perturbación con la corriente de aire, lo que está midiendo es la presión estática del aire sin movimiento. Por lo tanto, esa línea de presión estática también va a alimentar al velocímetro, pero simultáneamente, pero solamente estática, al bariómetro y al altímetro. Hay algunos aeroplanos que cuentan con una sonda secundaria alternativa de emergencia para que, en caso que se sospeche o se verifique la obturación o la falla de esta sonda estática primaria, con se cuenta con un interruptor que anula la fuente estática primaria y alimenta el sistema a través de la sonda de la fuente alternativa de presión estática. De esta manera, en el caso del altímetro y el bariómetro, como vamos a ver cuando veamos instrumental su principio de funcionamiento, es alimentado por la sonda de presión estática, y en el caso del velocímetro vamos a anticipar que lo que hace el velocímetro, contando con las dos presiones, total y estática, a la presión total le resta la estática y nos proporciona la velocidad a la que el aeroplano se desplaza en esa masa de aire. Simultáneamente, en algunas configuraciones se puede contar con un sistema eléctrico de calefacción al tubo pitot para evitar el enjeramiento, como consecuencia del cual se pueda obturar el orificio y no contar con una adecuada eh, provisión de presión total. En aeroplanos que no cuenten con este sistema, basta con evadir, estar siempre fuera de probables condiciones de engelamiento. Desde el punto de vista de un fluido, el aire es considerado como un fluido, lo mismo que los líquidos y todos los gases. Aún así, teniendo propiedades absolutamente compatibles con el resto de los fluidos, el aire tiene particularidades muy especiales que las vamos a ir estudiando porque tienen muchísima influencia en los principios aerodinámicos y los fundamentos del vuelo. El fluido
como genérico, que alcanza de vuelta a los líquidos, al aire o todos los gases, es un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia, pero entre cuyas moléculas hay una muy débil fuerza de atracción. Define a un fluido la propiedad de cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas restitutivas tendientes a recuperar su forma original. Son algunas de las características más fundamentales de los fluidos respecto a otro tipo de sustancia. Las características específicas del aire como fluido son que, contrariamente a un sólido que ocupa un lugar en el espacio como todos conocemos, y un líquido que va a ocupar, siendo un fluido, va a ocupar un lugar en el espacio adaptándose a la forma, pero hasta un determinado nivel. En el caso de los gases, el gas ocupa todo el espacio que tiene disponible. Y eso hace que eso lo haga cambiar de acuerdo al continente en el que se encuentra, haga cambiar su densidad, eventualmente su temperatura, etcétera, porque el mismo gas, el mismo aire puede ser comprimido dentro de un volumen pequeño, o si se le proporciona un volumen superior, lo va a ocupar en toda su magnitud y totalidad. Otra de las características que tiene el aire es que como todo fluido tiene viscosidad, es menos perceptible que la del aceite, la miel, pero tiene viscosidad y produce fricción, produce efecto de fricción. Cuando algo se desplaza a través de un fluido, lo mismo que en el agua, el aire produce efectos de fricción. Dentro de la dinámica de los fluidos se cuenta con ciencias que específicamente abordan la dinámica de un fluido en particular. En el caso de los líquidos, la hidrodinámica; en el caso de los gases en general, la dinámica y mecánica de los gases; y en el caso del aire, la aerodinámica. Por lo tanto, la aerodinámica es la dinámica de los gases, pero especialmente vinculada a la interacción de la atmósfera con los objetos que se desplazan dentro de ella. Respecto a esta característica del fluido de que entre sus moléculas hay una muy breve fuerza de atracción, grafiquémoslo con este dato: que la distancia promedio entre las moléculas del aire en condiciones estándar, esto es, a 15 grados de temperatura y a nivel medio del mar y con una presión de 1013 milibares, en condiciones estándar, la distancia promedio entre las moléculas del aire es de aproximadamente 10 veces su diámetro. Esto nos da una idea de la actividad molecular que hay en el aire respecto a la fuerza de atracción que tienen las moléculas de una viga de hierro. La aerodinámica es la rama de la física que estudia las leyes naturales resultantes de las acciones y reacciones recíprocas originadas por el movimiento relativo de un sólido dentro de la masa de aire. Esto es una de las definiciones más aceptadas y generalizadas de aerodinámica. A su vez, el estudio, el abordaje de la aerodinámica puede orientarse al área de aerodinámica descriptiva, analítica o aplicada. A su vez, respecto a los regímenes de velocidad, se puede clasificar en subsónica,
para números de Mach de hasta 0,75. El número de Mach es la relación que hay entre la velocidad verdadera del aeroplano y la velocidad de sonido en el aire en las mismas condiciones de ambiente. La transónica se ocupa de los regímenes de vuelo entre Mach 0,75 a 1,20, o sea, 1,2 veces la velocidad del sonido en el aire. La supersónica entre Mach 1,2 a Mach 5 y la hipersónica para aeronaves que se desplazan a velocidades superiores a 5 veces la velocidad del sonido en el aire. Por otro lado, puede clasificarse en el estudio de la aeronave de flujo de aire incompresible, o sea, baja velocidad. Hasta una determinada velocidad, el aire se comporta como un flujo no compresible, que no se comprime, incompresible. Por el contrario, a partir de determinada velocidad, que empieza a tener efectos, por ejemplo, en las aeronaves transónicas, el flujo de aire se vuelve compresible porque tiene efectos significativos aerodinámicos en el desempeño de la aeronave. Como dijimos, descriptiva, analítica y aplicada, la aerodinámica descriptiva es el estudio de los fenómenos mediante la observación directa, a través de la cual se construyen modelos que describen y explican tales fenómenos o tales diagramas, funciones estadísticas, fórmulas, a partir de describir situaciones. La analítica es el área de la aerodinámica que establece leyes formales con relación a los fenómenos a través del método científico-matemático y el experimental. Por ejemplo, de las que se derivan las leyes del movimiento de Newton, la ley de conservación de la energía de Bernoulli. Y la aerodinámica aplicada es el estudio de los fenómenos descritos y analizados por las otras dos ramas, en que todo tiene relación con el aeroplano y su desempeño. Para empezar a poder comprender aerodinámicamente el comportamiento de un objeto que se desplaza en la atmósfera y las acciones recíprocas de la atmósfera para con él, debemos comprender que la composición de la atmósfera y la estructura general de la atmósfera. En este sentido, el 78% del contenido del gas de la atmósfera es nitrógeno, el 21% es oxígeno y solo un 1% formado por gases raros, inertes, dióxido de carbono, argón, etcétera. En la atmósfera estándar se considera que es seca, que no tiene vapor de agua, pero en la atmósfera real, que siempre es distinta a la estándar, dentro de ese 1% están los contenidos de vapor de agua que contenga el aire. La estructura vertical de la atmósfera es tal que tanto la presión como la temperatura descienden a medida que aumenta la altura, que se incrementa la altura. La atmósfera estándar internacional, llamada ISA por International Standard Atmosphere, representa que es una atmósfera a nivel medio del mar, con una temperatura de 59 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados, que tiene un gradiente medio de temperatura de -2 grados cada 1000 pies. Gradiente de temperatura representa que la temperatura esta de 15 grados desciende, o sea, -2 grados cada 1000 pies. Cada 1000 pies de altura, la temperatura de la atmósfera estándar desciende 2 grados cada 1000 pies. Y lo mismo sucede con la presión atmosférica. El gradiente de presión es de disminución de 1 pulgada cada 1000 pies.
la presión atmosférica estándar a nivel del mar y 15 grados es de 1013 hectopascales o milibares, equivalentes a 29,92 pulgadas de mercurio, y de vuelta, la relación o el gradiente medio en una atmósfera estándar en la que desciende la presión atmosférica es que cada 1000 pies que nos elevamos, la presión desciende 1 pulgada. Para avanzar en esto vamos a ir familiarizándonos con conceptos de presión en general y presión atmosférica en particular. La presión física, desde el punto de vista de la física, es la relación que existe entre una fuerza F y la superficie. O sea, la fuerza sobre la superficie nos va a dar como resultado la presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Y la presión atmosférica es aquella que, si nos imaginamos un recipiente que tenga mercurio y sobre el cual está una boca abierta de un tubo que arriba está cerrado pero abajo está abierto, la atmósfera, el peso que ejerce la fuerza de la gravedad, la atracción de la fuerza de gravedad sobre la atmósfera, representa un peso, que es la presión atmosférica. Esa presión ejerce un peso sobre el mercurio, un peso tal que eleva el mercurio por dentro del tubo, y si ese tubo tiene una escala como lo diseñó, imaginó en su momento Torricelli, se puede leer en ese tubo que arriba está sellado al vacío, pero abajo recibe la fuerza de la presión atmosférica en esa escala, ya sea en milibares, pulgadas, milímetros, centímetros de mercurio, lo que sea, se puede medir la presión atmosférica. Evangelista Torricelli descubrió y fabricó el barómetro de Torricelli, que funciona de esta manera. Actualmente hay otros tipos en la medida que aumentó la ciencia y la tecnología, hay otros tipos, hasta digitales hoy en día, por supuesto, de indicadores de la presión atmosférica, pero para poder interpretar esa indicación, es importante que conozcamos el origen, de dónde, cuál es el fundamento que está alimentando esta indicación. Respecto a el concepto de presión, que es fuerza sobre superficie, los invito a imaginarse, habrán visto muchas veces que para caminar en la nieve se utilizan como raquetones, tremendos raquetones que se ponen en los pies. ¿Por qué? Porque se le está, a la misma fuerza que se le está ejerciendo sobre la nieve, que es el peso del caminante, cuanto mayor sea la superficie en donde se apoya, menor va a ser la presión. Al contrario, si una dama transita por el mismo lugar, en vez de que con esa indumentaria, con tacos altos, con tacones de punta, imagínense que la dama, pesando a la fuerza, siendo muy inferior, se va a hundir porque disminuye significativamente la superficie. Por lo tanto, me parece que es la mejor manera de captar, interpretar y comprender el concepto de lo que representa la presión. Es la fuerza sobre la superficie. Si aumento la fuerza, aumenta la presión. Si disminuyo la superficie, aumenta la presión. Como dijimos, la presión atmosférica es la medida de esa manera por mercurio en un tubo. Se puede medir en distintas unidades, en milibares, actualmente denominados más comúnmente hectopascales, o pulgadas de mercurio, porque son las cantidades de pulgadas que subió el mercurio por esa columna. Un dato muy importante respecto a esto y a la estructura de la atmósfera que estamos analizando es que tengan presente como referencia que, por ejemplo,
a 18.000 pies, a 18.000 pies respecto al nivel del mar, la misma columna de aire de 1 pulgada de lado, la misma a nivel del mar pesa 14,7 libras y a 18.000 pies pesa exactamente la mitad. Cuando lo llevamos a valores de conocidos de presión como el de en pulgadas de mercurio, a nivel del mar en la atmósfera estándar, la presión atmosférica es 29,92 y a 18.000 pies 14,94. El 50% de nivel del mar, que es lo que estamos viendo acá. Esto es muy importante desde el punto de vista del piloto, comprender que en una atmósfera en donde las operaciones aeronáuticas se realizan como mínimo dentro de los primeros 36.000 pies, ya a la mitad de esa distancia, a 18.000, que por lo tanto no es tanto, es la mitad, es la altura a la que vuela un turbohélice, etcétera, la atmósfera tiene, en cuanto a presión, la mitad de densidad. La mitad de la densidad de la presión atmosférica que hay a nivel del mar está a 18.000 pies, que son aproximadamente 6.000 metros, que no es demasiado. Respecto a la temperatura, el concepto de temperatura es la expresión de la cantidad de energía calórica contenida en un cuerpo. Si se aplica igual cantidad de calor a dos cuerpos diferentes, se va a obtener distintas temperaturas. ¿Por qué? Porque el calor produce en las moléculas de un cuerpo un aumento en su velocidad de vibración. A medida que disminuye la cantidad de energía calórica aplicada a un cuerpo, va a disminuir su actividad molecular y por lo tanto su temperatura, porque disminuye la vibración de las moléculas dentro de ese cuerpo. A la condición en que cesa toda actividad molecular debido a la ausencia de energía calórica, se la denomina cero absoluto o que es lo mismo que 0 grados Kelvin, que equivalen a 271 grados bajo cero centígrado. A menos 271 grados centígrados se considera el cero absoluto, la inactividad total por falta de actividad molecular. La temperatura, así como la presión, puede medirse en milímetros de mercurio, en pulgadas de mercurio, en hectopascales, que es lo mismo que milibares. La temperatura puede medirse en distintas unidades, como grados Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Rankine. Y lo expresa a través de lo que conocemos como un termómetro. Habitualmente hay termómetros que están regulados solamente en la escala de unidades que nosotros utilizamos, en nuestro caso los grados centígrados, y hay otros termómetros que para facilitar cualquier eventual necesidad de conversión nos muestran la temperatura en más de una unidad, como por ejemplo grados centígrados y grados Fahrenheit. Para seguir comprendiendo la atmósfera, el concepto de densidad. La densidad puede definirse como la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La cantidad de materia contenida en un cuerpo. Por lo tanto, implica la relación que hay entre la masa y el volumen de un determinado cuerpo. Se designa con la letra griega ρ en el ámbito de la aviación y de vuelta, es la masa dividido el volumen. Por lo tanto, si nos encontramos con un volumen fijo, pero la masa A y la masa B, ¿qué cuerpo con el mismo volumen tiene más masa? La masa B. Por lo tanto, la masa B es más densa.
¿Por qué? Porque tiene dentro del mismo volumen la misma cantidad, perdón, mucha mayor cantidad de masa. La densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Por lo tanto, si la queremos calcular, densidad, masa sobre volumen, se calcula la masa. La masa representa la manera más fácil de medirla es pesándolo, calculando la masa, calculando el volumen y dividiendo la masa por el volumen. Recordemos que el peso de cualquier cuerpo es igual a su masa por la fuerza de la gravedad en el lugar del planeta, en la latitud del planeta, que en donde se está midiendo ese peso. Lo vamos a ver cuando veamos una de las cuatro fuerzas del avión en vuelo recto y nivelado.